Dos propuestas vinculadas con el futuro del deporte es lo que tenemos para ofrecerles en este menú, en este nuevo episodio de Big Data Sports. Son dos propuestas que apuntan hacia el futuro. Uno tiene que ver con el dinero, lisa y llanamente, con los capitales árabes, con todo lo que está pasando en esa escena que es cada vez más grande. Y después vamos a repasar también con Agustín algunos datos vinculados al consumo, pero también sobre cómo los fanáticos imaginan que debería ser no dentro de 5 años, sino a lo mejor pasado mañana la experiencia de ir a un estadio. Pero me parece, Agustín, que de entrada, y con el debido respeto, sin hablar de apropiación cultural ni nada de eso, nos tenemos que poner algunas túnicas y empezar a tratar de entender y repasar qué es lo que sucede en este momento con los capitales árabes en el deporte, qué implicancias tiene, qué quieren comprar, qué están trayendo para su propio territorio, si eso llega también a Sudamérica o no. Bueno, me parece que es interesante lo que tenemos por delante. Totalmente, Marce, nos tomamos un vuelo a Riad y empezamos a charlar con la gente del lugar para entender qué está pasando. Porque si bien son noticias viejas, ¿no? Lo que es Arabia Saudita como un destino, Cristiano Ronaldo ya jugó una temporada ahí, muchos nombres en el mercado de pases han llegado, nombres de relevancia como Karim Benzema, como N'Golo Kanté, mucho nombre joven, que eso es lo que está empezando a cambiar ya no es un destino de final de carrera. Rubén Neves estaba para ir a los grandes de Europa y se fue triplicando su salario a Arabia Saudita. Milinkovic Savic, un jugador fetiche, a mí me encanta el serbio, también en su peak, como dicen los jóvenes, o en su prime, está también yendo a Arabia Saudita. Y están todavía en la búsqueda de algo que combine esas dos cosas. Hasta ahora tenían estrellas en el final de su carrera, como Ronaldo o Benzema, y jóvenes de muy buen prime, juventud, pero no estrellas, estrellas. Hay un nombre propio, Marcio, donde están puestas las fichas de lo que es el Fondo de Inversión Pública Saudí, que tienen un nombre y un apellido, es portugués, es Bernardo Silva. Figura en la última Champions del Manchester City. Bueno, ahí tienen como puesta el objetivo real, ¿no? Para decir, si traemos a este, ahí cambió realmente el foco y no somos una nueva nación que busca traer a los futbolistas en su etapa final para mejorar lo local, ¿no? Y bueno, desde ahí podemos empezar a ir para atrás tratando de entender cómo se llega a esta situación, ¿no? Sí, además ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos tiene que ver con movimientos que ya se dan en el terreno o en el tablero de la geopolítica. Evidentemente, una disputa actual con Estados Unidos, que también ha hecho una avanzada muy grande en la compra de clubes de fútbol europeos. Y cuando hablamos de clubes de fútbol, estamos hablando no solamente del Chelsea, estamos hablando de casos de clubes de segunda, tercera, hasta de cuarta división, y también todo lo que aparece con las acusaciones cruzadas, con la idea de que toda esta movida por parte del Fondo de Inversión Saudí y del propio país hay un concepto, una idea que tiene que ver con el lavado de imagen, con el hecho de haberse llevado parte de Messi como embajador, es decir, una disputa que en otros tiempos se daba con los barriles de petróleo, ahora se está dando también en el terreno deportivo. Sí, y un poco para explicar de dónde viene todo esto, este concepto de sports washing, como vos decías recién, de usar al deporte, y esto va más allá particularmente del fútbol, ¿no? Porque el Fondo de Inversión Saudí Público ha empezado a invertir también en Fórmula 1, en golf. Bueno, en golf hemos hablado en algún otro episodio de lo que hicieron con LIV, que revolucionaron el PGA Tour de golf y hoy están en una situación totalmente inesperada para beneficio de lo que era lo que buscaba Arabia Saudita. No lograron darle a torcer un poco el brazo de la PGA para hacer cosas en conjunto. Pero concentrarnos en el fútbol, hubo varios ejemplos previos, ¿no? de países que con gran cantidad de dinero querían impulsar sus ligas. Acá lo que está bueno contar es que Arabia Saudita, por más que es un país muy particular, no es que venía de una liga de fútbol que venía en crecimiento por méritos propios. Es más, hasta estuvo muy mal administrada. No hace mucho tiempo, los principales clubes, años 2018 y 2017, el actual club Cristiano Ronaldo, el Al Nasser y el Al Ittihad, los dos más grandes, estaban tan mal administrados que tenían pérdidas por 300 millones de dólares. Uno diría, ¿cómo? Porque no es que había figuras, sino que era un tema que se pagaban sueldos muy altos para jugadores que no lo valían, los estadios no estaban llenos, la infraestructura de inversión era muy grande para lo que había. Bueno,
Todo eso hizo que el Estado saudí dijera, bueno, pongámonos en esto, vamos a solucionarlo y vamos a mejorarlo. O sea, ahí hay un punto de partida, Marce. No es que era todo color de rosa, que había el crecimiento y con esto se buscaba ir a una etapa superior, sino que el piso era bajo para empezar. Sí, claramente se trata de una decisión estratégica que ha tenido Arabia Saudita en su idea de copar las diferentes escenas del deporte. Porque en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años, estoy hablando de por lo menos casi 30 años atrás, en algún momento el circuito del ATP empezó a llegar a esa zona del mundo, pero el objetivo era otro, ¿no? Era Bahrein, era Dubái, después fue Abu Dhabi. No había hasta hace poco una idea clara de cómo Arabia Saudita pensaba involucrarse en el deporte. Y yo no sé si las fechas coincidirán o no, pero digamos que la primera situación más o menos de impacto o que llamó la atención, no sé si vos tenés el mismo registro, es la intención de intervenir en Premier League, estar atrás de Newcastle, que fue una operación que se cerró en el año 2021, pero que se cerró después de un periodo de disputa y de por lo menos 18 meses, casi 2 años, diría yo, de tironeos, de esperar aprobación de la Premier, de otros clubes del fútbol inglés, del gobierno británico. Yo creo que ahí podemos encontrar las primeras señales de cuál era la decisión que tenía Arabia Saudita con respecto al deporte global. Totalmente. Y ese fue el primer caso de éxito, digamos, porque si bien el Newcastle empezó a hacer fichajes interesantes, no contrató mega estrellas. El fichaje más caro fue el de Isaac, que venía de Real Sociedad de 70 millones de euros, pero transformó un equipo que estaba en la temporada 2020 peleando tal vez por no descender, que el Newcastle es un club histórico en Inglaterra, pero que venía mal, a jugar la próxima Champions League. O sea, lograron un objetivo muy, muy rápido, digamos, para lo que son inversiones, que tenemos casos, ejemplos como lo que le ha pasado a los cataríes con el PSG o el Manchester City, que a veces cuesta que con dinero haya resultados rápido. Pero no solamente eso, ahora están en los primeros días de julio ya se está rumoreando de que van a buscar un segundo club dentro de lo que es el top 5 de ligas de Europa, dado el éxito también de los Newcastle. Pero no es eso solo, ¿no, Marce? Porque también han invertido en eSports, han invertido en compañías de gaming o de vinculadas al gaming, como la firma BSPO de China, que también mueve una gran cantidad de jugadores en aquel país. Hay un plan de expansión que va realmente mucho más allá del fútbol, y autoridades locales decían, el deporte es algo que nos interesa muchísimo, pero no es donde más dinero está poniendo este fondo público de inversión. En turismo, por ejemplo, tienen una suma cercana a los 500.000 millones de dólares para invertir, y hasta están generando una nueva ciudad turística que se llama Naom, que va a ser, digamos, como el paraíso para los turistas que buscan descansar con lo mejor del mundo árabe. O sea, el fútbol comparado con esa inversión va a ser chiquito si vamos a los números, ¿no? Ahora, en el fútbol ya hubo una inversión de 800 millones de dólares que busca que 18 jugadores de élite europeo o de otras importantes ligas lleguen a esta liga. Y ya van cumpliendo con algunos objetivos. Sí, en algunos casos hay cosas que pasan ahora con Arabia Saudita que no son del todo nuevas con respecto al deporte. Yo me acuerdo hace ya prácticamente 20 años cuando Roman Abramovich, en aquel entonces magnate ruso que compraba el Chelsea, 20 años después oligarca ruso, ¿no? Así van cambiando las Sí, sí, cosas. sí. En alguna entrevista cuando le preguntaron por qué compraba un club de fútbol y cuál era el negocio, dijo algo así como que ese era un negocio que permite hacer otros negocios. Es decir, cuando invitaba a alguien al palco del Chelsea, Abramovich, la finalidad no era tanto qué negocios podría hacer el Chelsea, sino qué negocios podía hacer él con las personas que invitaba a partir de una experiencia VIP de hospitalidad de alta gama en Stamford Bridge. Por eso, muchas veces, y nosotros que estamos metidos en esto, hay como una especie de sobreestimación de lo que es el negocio deportivo, en realidad. Tal cual. Eh, para Arabia Saudita es lo digo con todo el respeto y todo el amor que tengo por el deporte, es un negocio menor el Tal deporte. cual. Pero
este tipo de inversiones son inversiones que permiten hacer otro tipo de negocios a otra escala y resulta mucho más amable invitar a un empresario de lo que fuera, gente que hace, no sé, infraestructura, carreteras, Te doy una palabra clave edificios. ahí, ¿eh? Te doy una palabra clave para esto, litio, por ejemplo. Exacto, bueno, sí, sé que estás en tema, sé que estás muy cerca de ese tema también, pero por supuesto es mucho más amigable invitarlos a un partido donde además de todo está Cristiano Ronaldo y donde puede estar Benzema, que invitarlos más crudos a... Está bien, está interesante ir a Arabia Saudita, pero esto es como que completa la oferta y es la parte, digamos, blanda que tiene la industria del entretenimiento, donde el deporte está inmerso en eso y que permite después llevar estos acuerdos a otra escala. Sí, y un poco esto de los números, y cuando hablamos de inversiones que a nosotros obviamente nos van a parecer inalcanzables, pero para un Estado como el Saudí, con esa firma que maneja todo el dinero que generan, por ejemplo, el petróleo y los hidrocarburos, hablaban de que también tiene un fin comercial todo esto, o sea, tiene como múltiples beneficios, ¿no? Primero lo que hablábamos antes de que el deporte es una muy buena puerta de entrada para lavar imagen, para mejorar imagen. Segundo, para esto que vos contabas, es mucho más atractivo armar una reunión de negocios viendo la Fórmula 1 que en una sala fría, aburrida en un hotel, ¿no? Y tiene mucho más también de beneficio para lo que es la inclusión del mundo árabe en el mundo global, que durante mucho tiempo estaba como algo oculto, distinto a Occidente, con mala prensa, por distintos motivos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de geopolítica ahora, pero todo eso también tiene un fondo comercial, porque hasta hace poco tiempo era el Ministerio de Deportes el que manejaba la gestión de los principales clubes de la Liga Árabe. Y no estaba siendo muy correcta, como decíamos, no crecía, no tenía realmente un impacto comercial y no le permitía tampoco al gobierno usar eso para mostrar gestión, por decirlo de alguna manera. Algunos números que se estimaron con este cambio de planificación fue que la meta inicial para la Saudi Pro League apuntaba que en 2030, dentro de bastantes años, el ingreso promedio por ganancias de la liga sea de 480 millones de euros, contra los 120 millones que genera actualmente. Y buscaban que el valor de la liga pase a 2.014 billones de dólares contra los 800 que van a terminar valuándose este año. Y hay una palabra clave que es la privatización. Porque acá lo que estamos hablando es que se mete el Fondo Saudí a privatizar de alguna manera clubes que eran del Estado, con el objetivo de hacerlos crecer, de hacer crecer la liga, hacer crecer la importancia. Han vendido los derechos para que IMG, una empresa global, ¿no? tenga Mm. los derechos de transmisión para la temporada que está por empezar. Estiman que haya más de 70.000 personas en los principales partidos. Bueno, están haciendo todo también para darle mucho valor y luego buscar mercados internacionales que inviertan y compren los clubes como se hace en otros lugares del mundo. Ejemplo, la Premier League, ¿no? O sea que hay un plan que tiene múltiples capas, no es solamente traigamos a los jugadores de moda por un capricho de los jeques, digamos. Como decíamos, hay tantas variables en juego que la parte es como una especie de estar jugando al TEC, ¿no? Ese juego de mesa que uno tenía el mapa y hacía movimientos en distintos lugares, porque vos lo nombraste hace un rato, el tema, también hay una pelea medio invisible con Estados Unidos. Estados Unidos le ganó, digamos, la primera pulseada, que era ni más ni menos quién se llevaba a Messi después de su salida del PSG. Otras figuras empezaron a asomar que, si vamos a hacer una especie de score, venía ganando últimamente Arabia Saudita, que se llevó a varios, pero la MLS ahora también le metió a Busquets y están buscando algunos otros nombres. Pero también aparece otro jugador, Marcel, en la geopolítica, que es China, ¿sí? Que lo nombramos hace un ratito. China trató de hacer algo parecido, pero algo clave porque es distinto a lo que está haciendo Arabia Saudita. No, seguramente recordaremos que hubo un nombre cercano, que fue Carlos Tevez, que en el año 2016-2017 esa liga china empezó desde el lado privado, que acá está la clave, a invertir para que los equipos grandes puedan llevar a jugadores de relevancia mundial. Oscar, el brasilero, fue una de las figuras de aquel momento, Carlos Tevez, después llegó Drogba, muchos jugadores latinos que estaban también en Europa, como Ramírez, el propio Conca, el ex River, con sueldos astronómicos. Ahora, la aventura china no tenía, digamos, la misma condición que la árabe, que es que el Estado esté involucrado directamente. Al revés de eso, el Estado chino, tal vez mucho más duro que el saudí en muchas cuestiones, cuando empezó a descubrir que muchos futbolistas hacían declaraciones como siento que estoy como de vacaciones en China cobrando una fortuna y los últimos años de mi carrera no les gustó nada, y al año y medio empezaron a desarmar ese tipo de libertad financiera que le dieron a ciertos grupos y ese proyecto de que la Superliga China crezca
rápidamente empezó a decrecer. Las figuras tuvieron que irse y la Liga China volvió a estar, digamos, en el ostracismo del fútbol global. En Arabia Saudita se estima que esto va a ser distinto y que va a ser mucho más duradero, en parte por lo que decías vos, tiene una planificación estratégica siempre a 10 años, 20 años, 50 como esto de Brasil, y acá está involucrado directamente en lo que es el Fondo de Inversión Pública, el Estado, los clubes, como decíamos, no son independientes al Estado y hay una planificación que hace pensar que esto va a ser mucho más duradero que aquel proyecto de China, ¿no? Bueno, habrá que ir viéndolo, pero ya en esta segunda temporada, digamos, de inversiones, pasaron de tener a Cristiano Ronaldo como principal figura, ahora ya hay más de 12 jugadores de relevancia. Y a mí me gustó mucho una frase que escuché de un lobista internacional del fútbol que decía, hay también una especie de estrategia de PR, de relaciones públicas muy fuerte, que es que durante cada día del mercado global de fútbol, donde están abiertas las transferencias del fútbol europeo, todos los días va a aparecer una noticia de que algún club árabe va a haber una oferta por un jugador importante de Europa. No siempre va a ser cierto, pero lo vienen cumpliendo. Hoy los que siguen el mercado de pases, todos los días aparece una noticia de que un jugador, principalmente de la Premier League, tiene una oferta de un club árabe. Y eso es parte también de una estrategia de conquista comunicacional, ¿no? De mostrar ese poderío, no solamente con cosas aisladas, sino con algo que todos los días machaca en el mundillo del fútbol, por decirlo de alguna manera. Sí, además eso es una buena mirada, es interesante por cómo piensan participar de la conversación del fútbol. Es decir, lo van a, entre comillas, lo van a operar a Fabricio Romano todas las semanas, ¿no? Tal cual. Para generar esa conversación y atrás, bueno, todas las cuentas futboleras que hay en este momento en las redes sociales. También yo quisiera marcar el poder y la capacidad que tiene Arabia Saudita para hacer torcer los brazos cuando hay una pulseada, ¿no? El caso del Newcastle fue el primer ejemplo, ¿sí? Después de mucha negociación, compraron un club por 354 millones de euros. Si vos sumás ahora a Haaland y a Mbappé, los dos valen más que ese club de fútbol, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, era un club que estaba tremendamente endeudado, sin proyecto, se puede entender. Ahora, lo que pasó con Live Golf y con el Tour de la PGA, la idea de una fusión es un triunfo totalmente de Arabia Saudita con Live Golf y una claudicación de PGA Tour por donde se lo mire, por donde se lo mire. Si queremos la idea de una organización deportiva tradicional que ante la embestida de nuevos dineros no tuvo cómo defenderse, no tuvo manera de resistir y terminó yendo hacia algo que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar. Pero es una derrota, ¿eh? 100%. Es más, en la última serie de Netflix de estas que siempre contamos vinculadas al deporte, que empezó con Drive to Survive, que después se fue Sí, replicando en otros deportes, full la swing. vinculada Full Swing, que encima fue, a mí me gustó muchísimo, mucho más que Breakpoint, mucho más Oh, emotiva, me duermo con eh, Breakpoint. mal, pero Full Swing lo que tenía era que planteaba esta situación y casi era como una defensa explícita de lo que era PGA, ¿no? Con Rory McIlroy contando lo que querían hacer para evitar que se perdiera la esencia del golf tradicional. Los malos eran los del LIV, ¿no? Que venían a tentar a jugadores con su dinero. Bueno, pasaron los meses y esa derrota fue total, como decías vos, ¿no? O sea, hoy ya se habla de una fusión porque si no PGA veía que se le iban a ir todos los jugadores importantes. Bueno, cuando eso llegue, no sé si va a llegar directamente al mundo del fútbol de la misma manera, pero hoy el top 5 de Europa está viendo cómo hay un competidor serio que se está llevando los talentos, no solamente los más viejitos, digamos, está apuntando a jugadores que están en su prime, está ganándole pulseadas a jugadores que querían los grandes de Europa. El caso, por ejemplo, de Marcelo Brozovic, que se iba a ir del Inter supuestamente o al Barcelona y al United y se lo llevó el Al-Nassr. Entonces empieza a haber cada vez más red flags, por decirlo de alguna manera, en lo que es el fútbol tradicional europeo con este nuevo player. Y tengamos en cuenta, Marce, que hasta hace poquito tiempo, como contábamos, la Liga Saudí tenía un techo de 3 millones de dólares anuales de salario máximo para las figuras. Hoy, imaginemos lo lejos que quedó con ofertas de 100 millones por año o 200 para los Ronaldo, para los Benzema, y eso tiene un nombre propio también,
que es Saad Al-Aziz, que es el presidente actual de la Saudi Pro League, que de alguna manera es el gerente operativo o el brazo operativo del Fondo Público de Inversión. Es la persona que está como a cargo de decir, vamos por este, vamos por aquel, y después de alguna manera, casi hasta que los distribuye desde las sombras en los principales clubes, porque no es que van todos al Nacer. El Al Ittihad está comprando, el Al Ahly, o sea, están apareciendo un montón de equipos, hasta nuevos equipos que no son digamos, de los más famosos de Arabia, han contratado jugadores de la Premier League, han contratado a Steve Gerrard como técnico. Bueno, es un cambio que día a día, a mí me parece fascinante que día a día estamos descubriendo nuevos nombres, nuevas alianzas, y estamos recién viendo, me parece, la punta del iceberg, ¿no? Lo que yo te pregunto, como para cerrar esta etapa, es, si tuvieras que sintetizar cómo está el estado de situación de Arabia Saudita con el deporte, con las inversiones y con todo lo que están haciendo, ¿cómo lo marcarías? Yo creo que están en digamos, han avanzado de nivel. Si fuese un videojuego, que el videojuego tiene múltiples niveles, ya han pasado por lo menos los primeros 3 o 4 y están entrando en calor. Y los han pasado de forma satisfactoria, sin perder muchas vidas, por hablar de un sistema de gaming, ¿no? ¿Por qué digo esto, Marce? Porque de todos los deportes donde se han metido, están teniendo éxito. Lo hablamos con lo del golf, hablamos lo que está pasando en el fútbol. Si bien algunos le quieren dar como una especie de bajarle el precio porque hay una supuesta bajada de la candidatura a hacer la Copa del Mundo 2030. No estoy tan seguro de que sea esa la lectura correcta, pero cada deporte que analicemos donde se han metido han logrado objetivos y esto recién está empezando. Entonces, yo creo que esos planes de Arabia Saudita primero para lavar un poco una imagen de un país que durante mucho tiempo estuvo cerrado a lo que es los conceptos occidentales o estar fuera del mundo global, creo que con todo esto que estamos hablando son pasos firmes. Uno después puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Obviamente que hay millones de cosas para poder destacar negativamente de aquel país y cómo se maneja, pero en estas cuestiones puntuales que estamos viendo, a mí me parece que están, a diferencia de lo que pasó en China, de cosas que hizo Qatar o de intentos más aislados de otros países que con dinero quisieron hacer algo distinto, esta es la primera vez que veo como un plan realmente sólido y con todos los players claves involucrados, ¿no? Ahí creo que está la diferencia. Muy bien, vamos a seguir atentos a todo lo que pase con Arabia Saudita, sobre todo por eso que comentabas antes, Agus. Parte de la estrategia comunicacional es todas las semanas estar generando una noticia dentro de la industria del fútbol, así que aunque no, nuestro deseo fuera no mirar para ahí, vamos a estar obligados a mirar Sí. para ahí. Y recomiendo algo, Marce, ya que todo esto va cambiando, recomiendo a quienes nos están escuchando y a nuestra audiencia, los newsletters o el newsletter central de Big Data Sports va a tener seguramente novedades semana a semana porque las noticias aparecen y si bien nosotros no vamos corriendo atrás de las noticias, suelen generar cosas que nos hacen reflexionar, así que los invitamos a aquellos que todavía no están suscritos a que se puedan sumar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a modo de cierre de este episodio, aunque queda todavía un trecho más, te quiero compartir unos datos que ha publicado el Mastercard Sport Economy Index, que es una especie de encuesta relevamiento que la compañía Mastercard, tarjeta de crédito, sistemas de pago si quieren, hace todos los años para tratar de entender cómo se da el consumo del deporte, en este caso situado territorialmente en Europa. Por lo cual algunos datos no son relativos, por lo menos para nosotros, pero es una encuesta que hicieron sobre 11.000 europeos y yo creo que tiene un sentido para entender el consumo del deporte a la salida de la pandemia, porque la mayoría de los datos son de 2022. Por ejemplo, según el análisis del Mastercard Economics Institute, en todo lo que tenga que ver con artículos, servicios y experiencias deportivas, hubo un aumento del 37% en el consumo en Europa en 2022 con respecto a 2021. Es una compañía que este año estuvo involucrada en la Champions League, va a estarlo en el Mundial de Rugby, en el Open británico de golf, también en el campeonato que ya se disputó, el campeonato europeo de League of Legends, quiere decir que hay un foco también en esports. Tienen intereses directos en algún tipo de Bien. competiciones. Para dar algunas ideas, hablábamos de futuro antes, el 61% sobre los 11.000 encuestados
dicen que la tecnología es un driver fundamental, un impulsor fundamental en este momento del deporte, que el 56% de los fanáticos también dicen que la tecnología va a servir para mejorar la experiencia deportiva. Y lo que yo te propongo es, hablando de lo que muchos de los encuestados entienden que debería ser la forma ideal de consumir el deporte, hay un listado de 10 cosas que los fanáticos dicen que les encantaría tener en un estadio al momento de vivir una experiencia deportiva. Te A ver, me interesa. propongo, Sí, sí, sí. te propongo repasar las 10 y después Dale, las comentamos. dale. La número 1 es música en vivo en los descansos y en el medio tiempo, ahí donde haya medio tiempo. Mejores instalaciones para aficionados discapacitados. Auriculares para escuchar la comunicación en vivo entre el entrenador y el jugador. Estamos hablando de la gente que va a los estadios. Eh, una forma de engagement visible en todos los partidos. Por ejemplo, la votación del jugador del partido cuando la gente va a la cancha. Que la jornada se cierre con una votación eligiendo al mejor jugador del partido. Puntos de venta para comprar productos en el famoso match day cuando van al estadio. Posibilidad de comida sin límite, que la experiencia gastronómica esté, no comer todo lo que se pueda, esté disponible permanentemente en el momento que uno mira el partido. Interesante el punto 8. Pantallas de televisión en la parte trasera de los asientos para ver otros entretenimientos o para ver otros aspectos del juego que no estamos viendo. Punto número 9, instalaciones tipo spa con vista al estadio, con vista al partido. Y punto número 10, match day temáticos con la posibilidad de que los fanáticos puedan ir disfrazados a los estadios. Bueno, creo que tiene que ver con darle un poco más de diversión a cosas que a veces pueden ser medio aburridas si el partido no está del todo bueno. Ya, estoy de acuerdo en 9 de 10, Marce, creo. El del spa me parece un poco forzado, pero todos los demás me hacen mucho sentido. Y la verdad que es, creo que va un poco por ahí, porque también hemos hablado muchas veces en Vieta Sport del concepto de sport entertainment, ¿no? De la mezcla de las dos cosas. Y la experiencia en los estadios va cambiando como todo y la tecnología es clave. Entonces, lo de la pantalla para poder ver cosas en detalle o otro entretenimiento me parece fantástico. El último punto me parece que apunta a la generación Z, pero 100%, ¿no? Imagínate a toda la hinchada disfrazada de algo temático, me parece fabuloso. Realmente creo que todos estos puntos tienen mucho sentido, Marce. O sea, hasta algo más superficial se quiere como el tema gastronómico. Muchas veces los aficionados tardan mucho tiempo y la experiencia ahí se torna negativo en ir a comprar un hot dog, una hamburguesa. Poder tener, hay muchos eventos, tal vez no tanto del deporte, que tienen ya incluido el tema, como vos decías, no un tema de comer todo lo que uno quiera, sino la disponibilidad. Bebida y comida en un lugar libre para que uno vaya, no pierda tiempo y pueda seguir disfrutando de lo que fue a hacer, ¿no? Todo eso creo que tiene muy buena, o sea, cualquier organización deportiva tendría que tomar en cuenta este tipo de informes porque un poco los fans mismos están diciendo hacia dónde les gustaría que vaya la experiencia completa cuando van a ver un partido, ¿no? Sí, quizás aquellos que nos siguen, que nos escuchan y que son en su mayoría de la Argentina, yo puedo interpretarlos y suponer que estas cosas no son como muy accesorias, ¿no? No tienen que ver con la experiencia central, porque también culturalmente estamos en un medio donde lo único que interesa es lo que pasa en el partido. O sea, mi experiencia fue buena si cuando fui a la cancha el equipo ganó. Si no, mi experiencia fue mala. Ese es el perfil cultural del fútbol argentino. Bueno, Sí, hay que blanco o negro, empezar. no, claro, No solo estuvo bueno ir a la cancha, estuvo bueno si el equipo ganó. Y claro. si el equipo no ganó, no estuvo tan bueno. Cuando uno podría decir, pará, el solo hecho de recrear una tradición, de ir con tus amigos, de ir con tu familia, de ir con tu tío, con tu abuelo, con tu hijo, lo que fuera, eso de por sí ya, ya debería pagarte la entrada independientemente de cómo salga el partido. Pero no, hay una cosa de todos vuelven a casa con cara larga si el equipo perdió. Pero bueno, debemos entender que ya hay otras generaciones que no se manejan con esos criterios y que a lo mejor
le ven sentido a este tipo de cuestiones. Y por el otro lado, lo que también me parece que pasa es que hubo muchos conceptos que se instalaron que fueron producto de la pandemia y que ahora hay como una especie de deshielo. Y es que íbamos a querer experiencias digitales para todo. Y lo que también marca este informe de Mastercard es que más del 60% de los encuestados fue o participó de una experiencia de ver deporte en vivo. Por eso podemos ver que ahora casi todos los estadios están sold out, casi todos los torneos, todas las grandes competiciones, lo vamos a ver ahora, no exactamente ahí, pero lo vamos a ver en Australia y en Nueva Zelanda con el Mundial Femenino. Hay una idea de estar presente, porque a la salida de la pandemia descubrimos lo que nos podía llegar a faltar si pasábamos hacia una vida totalmente digital. Y nadie quiere eso, pero queremos lo digital para que mejore lo presencial. Eso es lo que pasa. Totalmente, totalmente. Creo que la pandemia tuvo múltiples implicaciones en el deporte, que durante mucho tiempo fue, bueno, ese lockout de 2 años, casi 3, lo digital nos salvó mucho de pasar de experiencia a no experiencia. En el medio, lo digital fue un gran consuelo y sirvió para poder seguir metidos en ese mundillo. Ahora, después de ese encierro, después de validar lo que es la experiencia de ir a ver un deporte en vivo, hay como un interés creciente totalmente, pero coincido mucho en este último punto que vos decías, Marce, o sea, hoy el fan va a estar esperando el mix de las dos cosas, ¿no? Es, quiero ir a un evento, por eso está todo sold out, cualquier evento hoy en día importante está como muy difícil de conseguir acceso, pero dame mejoras, porque las probamos, sabemos que pueden estar. No, no te voy a pedir que me pongas un casco de realidad virtual en cada asiento y que haya una experiencia increíble y que compita con lo que estoy viendo en la cancha, pero sí estas cuestiones que, como vos bien decías, son accesorias para nuestros pagos, sobre todo, ¿no? Para el sur. En Europa y en Norteamérica puede ser que tengan cada vez más peso lo accesorio que estamos diciendo contra el partido en sí, pero digo, es un camino que hay que recorrer y que y los fanáticos lo están planteando de esa manera. Esto que vos contabas, estos 10 puntos, por más que pueda haber alguno que suene más gracioso que otros, ¿no? Como lo de los disfraces o el spa, tiene mucho sentido porque son experiencias ya adquiridas en muchos otros campos. Entonces, es bueno que el deporte pueda verlo de esa manera, ¿no? Que no es todo blanco o negro solamente, sino que puede haber inversión digital, puede haber cosas presenciales. El match day o la zona de los fans sigue siendo, va creciendo como el fan va antes del partido, mucho tiempo antes, para vivir una experiencia rica. Bueno, coincido plenamente con todos los conceptos que, hay que se volcaron ahí, ¿no? Sí, además no todas las clases de futuro son las mismas para todo el mundo, pero eso no quiere decir que no existan y que no vayan Claro. a suceder. Cuando los europeos vienen a los estadios en Sudamérica, buscan cosas que ahí no pasan. Entonces, ahí está esa es la salsa secreta también. Pero yo estoy seguro que cualquier sudamericano, cuando va a vivir una experiencia deportiva de la NBA, próximamente de la MLS y del fútbol europeo, también vuelven fascinados con cosas que no tienen acá. Sí funciona, ¿no? Entonces, bueno, Sí, la vida misma, ¿no? Siempre el verde, el pasto del vecino es más verde que el mío, es la frase, ¿no? Vos decís, voy a Europa y me encanta el orden, que llego caminando a la cancha y no hay 10 claro. cuadras valladas con control policial para ir rápido, puedo ir a comprar una bebida alcohólica, puedo comprar algo de gastronomía premium y mi lugar va a estar impoluto, eso nos encanta. Más el sonido, los colores, todo pintadito, y al revés lo mismo, vienen acá los europeos o los norteamericanos y viven la pasión, el fútbol como algo totalmente visceral. Bueno, ese es un poco, pero lo digital también un poco creo, Marce, que acorta muchas brechas entre lo que es los beneficiarios del fútbol, digamos, en vivo. No nos olvidemos que los estadios tienen a veces una capacidad que es muy lejana a los hinchas que quisiesen estar ahí, pero bueno, es un poco ese escenario de hacia dónde va, y esto me parece muy interesante, de hacia dónde va el futuro del deporte, ¿no? Totalmente. Bueno, Agus, hemos recorrido Arabia con escala en Brasil y lo que pasa con esos fondos en el fútbol brasileño, muy cerca de casa, y también de alguna manera nos asomamos al futuro del deporte con las experiencias en vivo. Te espero en la próxima. Estamos ahí, la próxima seguimos. Gracias a todos por haber estado y sigan atentos a todas las propuestas que tenemos siempre de Big Data Sports. Hasta luego.